Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo puede Dios entenderme? Y leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quise hacer un paréntesis hablando acerca de que Jesús es nuestro admirable consejero, quien tiene el consejo preciso para nuestra vida, pero tal vez puede salir a flote una pregunta y es ¿cómo Dios, siendo Dios, va a poder entenderme? Si tal vez Dios no ha pasado por lo que yo pasé. Y este versículo es clave porque nos muestra que Dios ha pasado por todo. Cuando leemos otras versiones, por ejemplo, dice, nuestro gran sumo sacerdote nos comprende todas nuestras debilidades porque Él enfrentó todas de la misma manera y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, Él las enfrentó. Sin embargo, Él nunca pecó. Un hermoso versículo que nos muestra cómo Jesús nos puede entender. Y quiero dar un pequeño ejemplo. Entender que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado quiere decir que fue probado, pero nunca pecó. En la prueba que Jesús pasó en el desierto, Él no podía haber fracasado porque precisamente la palabra nos enseña que Él no pecó y era como hombre que Él venía a pagar por nuestros pecados. Sin embargo, la presión de esta prueba que tuvo en el desierto fue la mayor para Él de lo que podía haber sido para nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Importante entender esto, Satanás no tiene nada en Cristo. Satanás encuentra algo en tu vida y en mi vida por nuestro pecado. Siempre tendrá de qué agarrarse, por eso necesitamos depender de Dios. Pero en Jesús no pudo encontrar nada. Para hacer una pequeña ilustración, imaginémonos un barco flotando en el mar. Y un barco puede resistir con cierta medida de presión para que pueda flotar y no se hunda. Si la presión llega a ser más excesiva, más grande, se producirá una ruptura dentro de la nave y se partirá. Recordemos lo que pasó también con una fuerte golpe que sufrió el Titanic y mira todo esto que pasó. Una nave que dijeron que ni el Señor podría tumbar. La cuestión es que cuando la presión adicional entra en cualquier cosa o persona, produce desastres, porque todo fue diseñado para poder sostener cierta presión. De esa manera, cuando la presión excede a algo o a alguien, trae consecuencias fuertes y la presión desaparece. Así es tu vida y la mía. Cuando nosotros pasamos por pruebas, por circunstancias, por tentaciones y cedemos, nos rendimos a la presión y entonces la presión desaparece, pero Jesús nunca cedió a la presión. Hubo un aumento fuerte en la presión hacia Jesús y Él nunca cedió. Nunca podremos experimentar esa presión tan fuerte que Jesús tuvo, porque es totalmente diferente y Él vino a asumirla por nosotros. Esta ilustración nos muestra que el peso de la tentación que Jesucristo pudo llevar fue infinito y que llevó fue infinito. Él fue probado pero sin que hubiera pecado en él. Pero por Jesús ser probado y tentado es por esta razón que Él sabe cómo nos sentimos nosotros. Él nos entiende, Él sabe de qué estamos hablando. Y cómo un Dios puede entendernos. Juan capítulo 1, versículo
14 nos muestra cómo Jesús se hizo carne, se encarnó, vino a este mundo como hombre, precisamente para que nosotros entendiéramos que Él nos entiende, que Él nos comprende y que solamente Él sabe qué necesitamos. Se despojó, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor mismo se despojó de sí, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. La encarnación de Dios como hombre a través de Jesús es muy importante. Podemos entender que Dios puede entenderme porque se hizo como tú y como yo, pero la única diferencia es que sin pecado. Por eso es difícil entender cómo Dios puede humillarse a sí mismo para poder entendernos. Es increíble poder entender a Dios como siendo tan inmenso vino a morar, a vivir o a salir del vientre de una mujer algo tan estrecho. Porque mismo Jesús, recibiendo alabanza de los ángeles, viene a recibir vituperios de los hombres. No se entiende por qué Jesús, viviendo y estando rodeado de la más excelente gloria, vino a vivir en un mundo corrompido por el pecado y gobernado por Satanás. Juan 17:5 y 1 de Juan 5:19 nos dice que este mundo es gobernado por Satanás. Porque siendo Él la misma fuente de toda bendición, vino a la tierra y se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas 3:13. Es difícil de entender porque Él, siendo 3 veces santo, vino aquí a la tierra para tomar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Todo esto nos habla de un Dios y de un acto que es imposible de entender. Es difícil en nuestra mente finita entender el por qué, pero estamos entendiendo que es la forma que Dios hizo para podernos decir que Él nos entiende, que Él pasó por nuestras debilidades. Hebreos 4:15, lo que acabamos de leer. Esto nos llena de consuelo y de seguridad cuando hablamos de que el Señor, a quien llamamos admirable consejero, realmente puede y sabe aconsejarnos, sabe de qué hablamos. Y cuando buscamos consejería vemos que muchas personas, la frase de cajón es: yo entiendo por lo que estás pasando. O también a mí me pasó, como dice alguien por ahí, a mí también me pasó. Pero la única manera de entendernos es que alguien esté viviendo la misma situación que yo estoy contando, y eso es muy difícil. Es como cuando alguien muere y uno dice: mi sentido pesa, yo lo siento mucho. Realmente es difícil, nunca podemos sentir lo que el otro está sintiendo. Sin embargo, Jesús sí lo sintió, sí nos entiende. Por eso es nuestro admirable consejero. Jesús es el único que nos pudo asegurar una fuente de toda gracia. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesús no solo intercede por nosotros como gran sumo sacerdote, sino que nos ha dejado una puerta abierta para acercarnos a la más grande fuente de bendición, que es su Padre, el trono de la gracia. Jesús nos provee de su conocimiento a través del Espíritu Santo y sabiduría para que podamos salir adelante, pero también nos invita a su trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el momento oportuno, en el momento que lo necesitamos. Por eso, muchas razones por las cuales Dios puede entendernos. Él conoce nuestras angustias. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Él nos invita que pongamos todo en sus manos, que echemos toda angustia, toda ansiedad, toda tristeza, toda depresión, todo problema, todo lo que a nosotros nos queda grande, lo que nos hace robar la paz, perder la paz, lo que nos hace frustrarnos. Todo eso es lo que Dios nos invita a que los llevemos. Es increíble cómo Él dijo: todos los que están cansados y cargados, trabajados,
Vengan a mí, yo los haré descansar. Él es el único que realmente puede hacerlo. ¿Cómo puede Dios entenderme? Mira todas las razones en las que tenemos nosotros de peso para ver cómo Dios sí puede entendernos. Dios provee para nuestra vida, no es como aquel que le podemos contar que estamos pasando por una situación difícil y solo dice oremos. Mateo 6:26 dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios nos está mostrando cómo Él aún en medio de una dificultad, Él es quien nos alimenta, Él es quien nos provee, Él es quien tiene la salida para todo. Mira cómo Él nombra los pájaros, los granos, y también nombra al hombre. Pero lo que más vale para el Señor allí es el hombre, porque dice que lo cuidará de mejor manera que las aves. Tan grande es el precio del hombre para el Señor, que dio su vida por él. Jesús no vino a morir por las aves. Jesús no vino a morir por los árboles, por la creación distinta a los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Dios no vino a dar la vida, sino por todos los que le amamos y le creemos. Por eso Él puede entendernos, Él puede aconsejarnos, Él es el mayor consejero, Él sí que está comprometido con nosotros. Yo quiero que en esta mañana entendamos que Dios es admirable. Una simple mirada en el cielo nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero lo más admirable de Él es que habita en nosotros. Es increíble ver cómo Dios desciende del cielo, se hace hombre semejante, sin pecado, cómo Él sufre, padece por nosotros, en lugar de nosotros, y asciende al cielo, al trono de la gracia, aún allí está, para podernos aconsejar. Por eso, si necesitamos consejo, tenemos que entender a dónde podemos ir, porque su consejo no defrauda, porque es la palabra encarnada. Por eso Él dijo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Ninguna palabra de cualquier consejero terrenal podrá sustituir al consejero celestial. Por eso recordemos que alejados de Dios nada podemos hacer y que solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo Dios puede entenderme? Porque inclusive Dios ya pagó por lo que tú y yo merecíamos. Por eso puede entendernos, por esto y por muchas más razones. Un pequeño paréntesis hablando de un admirable consejero. ¿Cómo Dios me puede aconsejar si es Dios? Hoy vemos que Dios se hizo hombre, se hizo carne, sufrió por nosotros lo que debíamos sufrir y que Él llevó el peso más grande que ni siquiera nosotros pudiésemos llevar algún día. La presión más grande la tuvo Jesús, pero nunca se dio. Por eso es que nos puede entender y por eso es que tiene el poder para sacarnos de cualquier circunstancia. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por darnos la bendición de podernos acercar al trono de la gracia. Gracias porque hoy podemos ver que tú nos entiendes. Gracias porque podemos ver que tú fuiste tentado en todo. Fuiste probado en todo, Dios. De hecho, vemos que tú en tu humanidad aprendiste obediencia a través del sufrimiento. Y muchos podemos pasar por algo sencillo y abortamos procesos. No queremos saber de ti. Abandonamos. No queremos volver a escucharte porque no queremos pasar por pruebas, aunque a veces son sencillas. Pero tú pasaste por todo, inclusive diste tu vida y dice tu palabra que no dijiste palabra alguna,
enmudeciste, callaste, y nadie te quitó la vida, tú la entregaste por sí mismo para poderse cumplir todo lo que tú habías profetizado. Por eso, gracias Dios, por entendernos, gracias por dar tu vida por nosotros, gracias por no abandonar ese proceso, gracias por soportar toda la presión, Dios, para que hoy, Dios, podamos tener toda autoridad dada por ti, porque tú existes. Mi Rey, te amamos y te bendecimos y dejamos este día, esta mañana en tus manos. Gracias, Padre, por permitirnos entrar a ti a través de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.